el pregrado, Apreciados a los estudiantes, delitos buenas tardes. ¿Me escuchan? Doctora Paola, ¿me escucha? profundización penal. Elmer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te Muchas escucho. ¿Cómo has gracias. estado? Bien, sí, señora. Un gusto. Lo mismo. Estudiantes, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Tienen ustedes en su pantalla a la doctora Paola Velázquez, quien el día de hoy les acompañará en la sesión correspondiente Se encuentra a, perdónenme un segundo, Derechos Humanos, Ciudadanía y Paz. Con ella van a tener esta primera clase el día de hoy. Entonces, doctora Paola, tiene usted el auditorio. Cualquier inquietud, cualquier duda, yo voy a estar acá pendiente. Sin embargo, la clase es suya para que se presente y podamos arrancar. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Gustavo, veo que estamos cuatro personas conectadas. Sí, señora. Creo que nuestros estudiantes son Daniel Fernández Lava, Gustavo Corredor. ¿Estamos bien? Debutar en este Sí, señora. posgrado o maestría ¿Tú en estás psicología. escuchando algo más como una voz también? ¿O soy yo solita la que estoy escuchando como una voz al fondo? Ya, bueno, listo. Me presento, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La verdad, bueno, yo soy Paola Andrea Velázquez Cardona, les cuento un poco de mi vida. Soy abogada, soy especialista en derechos humanos en VIH, en derecho administrativo, en docencia universitaria. Igualmente curso, o he tenido pues la oportunidad de adelantar mis estudios de maestría. Soy magíster en defensa de los derechos humanos ante tribunales, cortes y organismos internacionales de esta mi casa de la Universidad de Santo Tomás y asimismo en derechos humanos y derecho internacional de los conflictos armados de la Escuela Superior de Guerra. Les cuento también, soy oficial del Ejército Nacional, llevo 23 años de carrera, pues me encuentro todo asesorando y he asesorado todo el tema en esto que es derechos humanos y derecho internacional humanitario, temas de conflicto armado, defensa institucional y pues muy contenta de compartir este espacio académico con ustedes dentro de este tercer semestre de esta maestría con esta clase que me interesó mucho el nombre, como es Derechos Humanos, Violencia Sociopolítica y Derecho Internacional Humanitario. Quisiera también pues conocer a mis estudiantes, verlos. Ahorita cerramos cámara para que iniciemos nuestra clase y demás, porque ya se dan cuenta, han pasado 5 minutos y hoy pues vamos solamente conmigo de 6 a 7, ubicarlos un poco dentro de las horas que vamos a compartir y pues iniciar también esto diciéndoles la importancia que tenemos de conocer estos temas dentro del escenario de los derechos humanos, dentro del escenario del derecho internacional humanitario, pero adicionalmente también este tema y cómo lo desarrolla el sílabus de el tema de violencia sociopolítico y cómo nos adentramos al tema de justicia transicional. Así que pues quiero también conocer a Daniel y a Gustavo, que se encuentran también presentes en este momento en clase. Elmer, no sé si de pronto me están escuchando, pues estoy teniendo problemas con el sonido. Ah, ok. Daniel Eslava, ok. Acá te veo. Perfecto, bienvenido, Daniel Eslava, jurídico de la Oficina del Consejero Comisionado de la Paz, abogado de la Universidad de la Gran Colombia, tesista de la maestría en Derechos Penales en la Universidad Nacional, trabajo temas de justicia transicional, tratamientos penales especiales y derechos humanos. Excelente. Muchísimas gracias, Daniel, por tu presentación y pues apenas puedas, qué rico también conocerte detrás de estas pantallas. Y Gustavo. Buenas noches, ¿me escucha, profe? Hola, Gustavo, te escucho. ¿Cómo estás? Bien, es que tenía problemas de conexión y estaba llegando aquí a la
a la casa del trabajo. No te preocupes. Mi nombre es Gustavo Andrés Corredor Gutiérrez. Soy de la ciudad de Yopal, Casanare, Llanos Orientales, abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Penal de la Autónoma de Bucaramanga. Actualmente laboro como personero delegado en asuntos judiciales y policivos del municipio de Yopal. Muchísimas gracias, mi doctor Gustavo, por su presentación. La verdad es que, bueno, y queda, Elmer, ¿tú eres también estudiante o nos acompañas por parte de la universidad? No, señora, profe, solo los acompaño por si hay alguna novedad. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a hacer la clase. Elmer, qué pena contigo, quisiera preguntarte cuántos son los estudiantes de esta materia o de esta clase. Ok, entonces vamos a aprovechar un poco el tema y en esto sí voy a necesitar mucho que Daniel, yo sé que va en el bus, pero pues entonces le tocó llevar aquí la batuta a mi doctor Carlos Gutiérrez también, sí, que son los dos estudiantes, Carlos y Daniel, que acabamos de encontrarnos para que hablemos un poco de estos temas dentro de derechos humanos, ciudadanía y paz. Pero para poder hablar de esto, quiero, lo primero es hacerles una pregunta. Dentro del escenario de los derechos humanos, ¿consideran ustedes que los derechos humanos y los los derechos fundamentales y los derechos humanos son lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? Y si hay alguna diferencia, ¿en qué radica esa diferencia? Doctor Carlos. Sí, Doc, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escucha bien, Doc? Te escucho perfecto. Tengo aquí algún problema con con la señal. Doc, los derechos humanos, entiendo, son los que tiene toda persona por el hecho de ser persona, por valga la redundancia. Y los derechos fundamentales son los que están establecidos en la Corte, en la Carta Constitucional, en la Constitución Nacional y que se elevan a tal rango de acuerdo con la legislación de cada país. Eso es lo que yo tengo. Está perfecto. ¿Y por qué es importante esto? Porque miren que estamos hablando de derechos humanos, ciudadanía y derecho internacional humanitario. Y al hablar de estos temas de derechos humanos, al hablar de ciudadanía y hablar de DIH, que DIH no vamos a poder abordar estos tres temas hoy en este desarrollo como tal, nos vamos a centrar y nos vamos a dar cuenta que si llegamos a la definición de esos derechos fundamentales, son esos derechos que pertenecen de manera inherente a toda persona en razón a su dignidad humana, sin distinción de raza, condición, sexo, religión, y cuenta con una protección judicial reforzada. Y como muy bien lo decía Carlos ahora, si ustedes miran la definición que tenemos sobre derechos humanos, pues nos va a decir lo mismo, que los derechos humanos son derechos inherentes al ser humano sin ninguna distinción de razón de sexo, raza o condición. Pero como muy bien lo decía él ahora, la parte de por qué hablar en derechos humanos o por qué hablarlo en derechos fundamentales es porque cuando hablamos de derechos fundamentales los encontramos protegidos o los encontramos dentro de lo que llamamos positivizados a través, en el caso para Colombia, de nuestra constitución política. Los encontramos en el artículo del 11 al 41, en el artículo 44, en el artículo 93, que ahí empezamos a abordar otro tema que ya es el bloque de constitucionalidad, y el 94, pues entre otros artículos, ¿no? Y esto para decirles, a la luz de los derechos fundamentales, que hacen extensión en los reconocidos en lo que es convenios y tratados internacionales, y ahí es cuando ya hablamos del tema de derechos humanos, ¿no? Entonces, mírenla, si nos vamos al fondo,
cuando hablamos de esto, ¿cuál es esa diferencia? Porque frente a la definición son algo inherentes, ¿no? El derecho a la vida, a los lados de los derechos fundamentales, y si ustedes miran la denominación, ustedes miran esa, digámoslo así, esa definición, y lo miramos a la luz, por ejemplo, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, es lo mismo. Va a decir, ¿qué es el derecho a la vida? ¿Mm? Pero ¿cuál es la diferencia al tratarlos? Que los derechos fundamentales están a la luz de la Constitución, se encuentran protegidos a la luz de la Constitución política, mientras que los derechos humanos como tal no se encuentran reconocidos, sino que se incorporan a la luz de la Constitución y de pronto ahí es donde empezamos a ver alguna diferencia. Igualmente aquí le tocó a Carlos hoy llevar la vocería del grupo. Carlos, Señora. te tocó, ¿sí viste? Mire, son 12, ¿sí ves? Te tocó llevar la vocería del grupo. Carlos, a esto podríamos hablarlo. ¿Qué sería entonces si los derechos humanos, ya tenemos la definición, porque tú muy bien lo decías, o sea, ya definimos derechos fundamentales, ¿cierto? Porque cuando hablamos de ciudadanía, pues empezamos a abordar un tema a la luz también de derechos fundamentales. Pero cuando hablamos de derechos humanos, y te digo yo, derecho internacional de derechos humanos, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿O qué podríamos hablar a la luz del derecho internacional de los derechos humanos? El derecho internacional de derechos humanos es el derecho creado para efectos de regular las... ¿Aló? ¿Me está escuchando? ¿Ustedes me escuchan? Carlos, te Sí, estoy sí, escuchando. No te sí. preocupes que te estoy escuchando. Bueno, no. Es el derecho que fue creado para regular los conflictos internacionales. Tengo entendido que es eso. ¿El derecho internacional de los derechos humanos o tú estás hablando de derecho internacional humanitario? El derecho, es que la verdad no lo tengo muy claro. Yo tengo entendido que hay un derecho que es el regulado para efectos o creado para efectos de establecer la regulación de los conflictos internacionales y que fue creado a partir de las guerras mundiales, pero la verdad no tengo la diferencia si ese es el humanitario o es el del internacional de los derechos humanos. Daniel Fernando, cuéntame, Profe, ¿me escuchan bien ahí? te escuchamos perfecto. Gracias. El derecho internacional de los derechos humanos realmente es un catálogo de desarrollos normativos a nivel internacional que permite entender cómo el Estado tiene una serie de obligaciones en cuanto a la garantía y materialización de los derechos humanos en general y pues derechos que se consideren de esa forma y que sean inherentes precisamente al ser humano y pues que se diferenciaría del DIH, el derecho internacional humanitario, que en el presente caso pues es para regular no solamente los conflictos, sino para humanizar también su desarrollo y especialmente generar condiciones humanitarias mínimas para poder eh, evitar efectos amplios y catastróficos en el marco de un conflicto armado. Muy bien, Daniel. Veo que ingresó Laura. Laura, bienvenida. Profe, muchas gracias. Buenas noches. Sí, señora, qué pena la tardanza. No te preocupes. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, cuéntame un poquito de ti. Bueno, yo soy oficial de la Policía Nacional en el grado de capitán. De profesión, pues soy economista, administradora pública también y actualmente pues laboro en el grupo de investigaciones de la DIJÍN para la justicia penal militar y policial. Eso es, profe, pues atenta aquí a la clase de acuerdo con los conceptos que dijo ahorita Daniel frente a los dos tipos de derecho. Perfecto, Laura, muchísimas gracias. Quiero preguntarles algo. ¿Están viendo la ayuda ustedes en la presentación? Ok. Sí, Listo, Sí, entonces señor. aquí vamos a ir acompañando la clase con esto. Me disculpan de pronto que yo soy muy insistente cuando estamos en clase a través de plataforma, porque pues me gusta verlos también. Me gusta verlos mucho y entenderán que muchas veces pues eh, siempre le apuesto mucho a ese contacto de poder tenerlos, de poder verlos, y es que no es mucho lo que voy a compartir con ustedes a través de esto. Entonces es importante, no hay lío, podemos cerrar también la cámara.
pero también pues los molesto mucho con eso y que intervengamos. Por ejemplo, acá Laura, muchísimas gracias porque creo que en este tema que vamos a hablar, cuando hablamos de ciudadanía, cuando hablamos de derechos humanos, la Policía Nacional cumple una gran función y cuando hablamos de encargados, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ¿sí? Que nos cambia la visión porque nos centra en un escenario de derechos humanos o derecho internacional de los derechos humanos, porque nos centra a regir otra, digámoslo así, perdón la redundancia, otro régimen, como les decía yo, porque empezamos a hablar de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y adaptamos Naciones Unidas, pues me saca de eso otro que conocemos y que vamos a ver sobre el derecho internacional humanitario, donde estaríamos hablando, como lo decía muy bien ahorita Daniel Fernando, estamos hablando en un escenario de conflictos armados y por eso lo decimos, es una ley especial y eso sí quiero hacer mucho énfasis cuando hablamos de derechos humanos, siempre vamos a hablar que es una ley general o estamos hablando de frente a situaciones generales y existirá una ley especial, como es el caso del derecho internacional humanitario, como ese conjunto de normas como tal que rigen los conflictos armados. Eso lo vamos a ver más adelante y lo vamos a estar viendo, pero todos estos temas siempre van a ir unidos, no podemos hablar de estos escenarios frente a estos temas, pero lo vamos a ir conduciendo. Entonces, Laura, la participación de Laura también con ese ejercicio profesional dentro de la policía también nos va a ayudar muchísimo cuando tengamos que ver también ese uso diferencial de la fuerza, porque es necesario verlo y es necesario entenderlo. Cuando hablamos de menos letalidades, ¿m? Para cuando hablamos de ese uso de la fuerza en esos dos marcos jurídicos, que es necesario verlos acá, y cuando ya pues vamos a encontrar para terminar en eso que desarrolla nuestro sílabus, que es el tema de la justicia transicional, porque dentro del tema de justicia transicional nosotros tenemos como tal pues que mirar el acto legislativo y cuando hablo del acto legislativo es cómo ese acto legislativo me abarca o cómo al hablar de esa justicia transicional me abarca escenarios no solamente en derechos humanos, sino también en escenarios que van a infracciones al derecho internacional humanitario. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señora. Perfecto, listo. Entonces Sí, vamos profe. acá a las ayudas. Están viendo acá, acá tenemos derechos humanos, violencia política y conflicto armado. ¿Por qué esto? Porque esto va a ser nuestro tema número 1. Aquí lo vemos reflejado. Y aquí está lo que hablábamos ahora. Derechos fundamentales, derechos humanos. Van a encontrar ahí el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y aquí hay algo que de pronto mirábamos para que nos quede, digamos, con algo fácil de entender esta definición. ¿Qué son los derechos humanos? Mírenlo acá. Son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. ¿Sí? El derecho internacional de los derechos humanos es ese conjunto de normas que muy bien lo decía ahora nuestro compañero, que se ocupa de regular, promover, proteger los derechos humanos, pero ya elevado, no solamente, o sea, no lo estamos hablando solamente a nivel nacional, sino que también lo vemos a nivel internacional y hablamos de ese tema de derechos fundamentales. Mire lo que lo adecuamos hablando que son derechos humanos que han sido positivizados, como les decía yo, incorporados en las constituciones de cada país. Para el caso de Colombia, pues estamos hablando de nuestra hermosa constitución del año de 1998. Veo que tenemos otro compañero ya en la sala, o me ilusioné. 2 segundos. Ah, no, ya tenemos, Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ay, ay, no puedo activar la cámara. ¿Dónde está? Ahí estoy. Muy buenas Hola, tardes, profe. ¿cómo estás? Fernando, cuéntanos un poquito, cuéntame un poquito de ti. Profe, me presento Fernando Arias Ramírez. Soy fiscal delegado ante los jueces penales del circuito de la ciudad de Villavicencio. Eh, He trabajado en unidades locales en el municipio de Barrancaupía,
he trabajado en estructura de apoyo en hurtos, he trabajado también en la parte de delitos sexuales y en este momento me encuentro en el tema de extorsión y secuestro. Soy especialista en Derecho Penal también de la Universidad Santo Tomás. El tema de la criminología me apasiona mucho, me interesa mucho más por mi labor del que trabajo en la fiscalía. Eso es lo que le puedo contar de mi profe. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, ya tenemos más asistencia a la clase. Listo, perfecto. Entonces, vamos a continuar y creo que ahorita Daniel Fernando hablaba un tema cuando hablábamos sobre el derecho internacional de derechos humanos y él decía algo frente a las obligaciones del Estado, ¿cierto? Y aquí, si ustedes ven, vamos a continuar hablando un poco sobre esto. Y aquí tenemos algo que yo les decía cuando definíamos los derechos fundamentales, es este tema del artículo 93 del bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces podemos referirlos acá. Este lo encontramos en nuestra constitución política en el artículo 93, que responde a este valor superior que tiene la normativa internacional sobre el tema de los derechos humanos. Entonces nos dice la Constitución, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben sus limitaciones en los estados de excepción prevalecerán en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados en Colombia. Este bloque de constitucionalidad, para que lo tengamos en cuenta, contiene normas internacionales que le van a servir de herramienta a la Constitución y al orden jurídico colombiano con el propósito de ¿qué? De incluir esas normas internacionales para establecer todas esas garantías y libertades que deben tener los individuos y las sociedades en nuestro país, como lo son los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Vamos a mirar acá algo como tal. Acá está nuestra pirámide de Kelsen. Y hablamos del bloque de constitucionalidad. Y cuando hablamos del bloque de constitucionalidad dentro de ese artículo 93, pues miramos en la jurisprudencia C225 de 1995, donde nos dice que por normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes por cuanto han sido normativamente integrados por la Constitución, por diversas vías y por mandatos pues, de la misma Constitución. Son verdaderos principios y reglas de valor constitucional y esto es normas situadas al nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas que tenemos dentro de este articulado constitucional en estricto sentido. En esto quisiera yo preguntarles, porque veo que ustedes, por la función que cada uno desarrolla, sus cargos, ¿qué ejemplo pudiéramos traer que haya sido incorporado a Colombia a través del bloque de constitucionalidad? Los escucho. Daniel Fernando. Profe, ¿de cualquier tema? Sí, ojo, porque recuerda que cuando estamos hablando del artículo 93, es muy claro cuando nos habla, mira, recuerda algo acá, que me dice que incorporo tratados y convenios ratificados internacionalmente que reconocen los derechos humanos. Entonces, de cualquier tema, pero a la luz de los derechos humanos. Sí, profe, profe, un ejemplo creería yo que es el tema de los derechos de violencia de género, de los derechos contra la mujer que han sido incorporados por vía del artículo 93 en temas de, por ejemplo, de feminicidio, violencia o agresión sexual. Y, por ejemplo, el tratado el convenio internacional de Belén de Pará Ajá. o las leyes de Beijing en caso de niños. Sí. Y todos los temas pues que hacen relación precisamente a los temas de violencia de género o de basada en género. Perfecto. Tenemos también, por ejemplo, Daniel, cuando hablamos aquí
nuestra misma Convención Americana sobre Derechos Humanos como instrumento internacional. Sí, ¿Sí? yo creo que no solamente la Convención Americana, sino de hecho el protocolo de San José que incorpora los derechos económicos, sociales y culturales. El pacto, E claro que sí, el inclusive, protocolo. inclusive los derechos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, la Convención Internacional contra el Genocidio, la Convención Interamericana contra el Genocidio. En el caso del VIH, por ejemplo, un instrumento importante son los 2 protocolos adicionales a los 4 convenios de Ginebra y los 4 convenios de Ginebra que son incorporados por el artículo 93 en virtud de que se ratificaron los tratados y que Así es. ya se incorporan a la legislación nacional. Claro, y recuerda que ahora que estás hablando a la luz también, ya que estamos hablando acá en una maestría con con el énfasis también tan penalista, ¿qué pasa con el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, Daniel Fernando? ¿Cómo se incorpora? Recuerda que viene incorporado también el Sí, también Estatuto de tienen Roma. incorporado y aunque creo que en ese caso, por lo menos en el caso específico del Estatuto de Roma, hubo una nota que se adicionó a la ratificación y es que tendría vigencia, tendría efectos para hechos cometidos, si mal no recuerdo, a partir del 2008, o sea, 7 Del años después de la 2002, ¿te suscripción. acuerdas que hablábamos del año 2002? Pero había uno que es lo que nosotros decimos como una salvaguardia, como una, Sí, ¿qué es cuando estamos hablando de crímenes de qué? crimen de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Crimen, claro, pero la salvaguardia lo estamos hablando sobre el tema de crímenes de agresión. Entonces, lo De que agresión. decimos es que a partir del 2002, digamos así, entró todo el paquete de crímenes. De estos son 4, ¿no? Tú los decías muy bien, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión. Pero en el 2002 entramos todo. Pero queda esa salvaguarda con lo que tiene que ver con el tema de crímenes de agresión. ¿Listo? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿por qué se vuelve importante el artículo 93 de la Constitución? El artículo 93 se vuelve importante y empieza ese debate. Yo no sé si ustedes han visto también o han tenido la oportunidad de leer ese debate, que algunos dicen que dentro de la pirámide de Kelsen los convenios y tratados internacionales se encuentran por encima de la Constitución. Algunos, digamos también, doctrinarios lo dicen, o algunos tratadistas, otros dicen no, no podemos ponerlos porque es la misma Constitución como tal la que abre el espacio a través del artículo 93 de incorporar estas normas de carácter internacional, tratados y convenios, que muy bien lo decía ahora Daniel, nos quedaríamos aquí, se nos acabaría toda la materia hablando de cómo se ha dado esa incorporación también frente a este tema. ¿Listo? A ver, miramos, a ver, no. Seguimos con los mismos. Perfecto. Pues vamos a continuar acá. Y aquí vamos a hablar ya de esas obligaciones que tiene el Estado frente al tema de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque recuerden que hace un rato, como tal, ustedes muy bien, digámoslo así, muy bien hablaban del tema de los derechos humanos o cuando los definían, que encontrábamos como esa diferencia entre derechos humanos, derechos fundamentales y derecho internacional humanitario. Pero no se preocupen que eso lo vamos a desarrollar como tal, el tema de VIH. Me interesa entender eso. ¿Qué es el deber de respeto? Es la obligación que implica no interferir en el disfrute de los derechos de las personas y además incluye no ponerlos en peligro y este cumplimiento como tal es exigible de inmediato sin importar cuál fuera el derecho de que se trate. ¿Y quién le impone esa obligación, digámosle, al Estado como tal? Para nosotros, el Estado colombiano, esa obligación internacional la encontramos contenida dentro del artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde nos dice, los Estados partes de la Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona
que garantice su libre y pleno ejercicio, que está sujeto a la jurisdicción. Y mire lo que me dice acá, sin discriminación alguna, por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Y mire, para efectos de esa convención, estamos hablando de la Convención Americana de Derechos Humanos, persona es todo ser humano. Entonces, quiero preguntarles algo acá. ¿Cómo puede el Estado colombiano garantizar este deber de respeto a la luz de los derechos humanos? Carlos, Fernando, Laura. Pues, profe, a través de la legislación, digamos, pues la legislación interna, lo que se hace internamente frente, por ejemplo, dentro de los procesos penales, donde se incluyen sistemas garantistas para las personas o digamos, o donde las penas se hacen más fuertes cuando se trata de mujeres o niños. Digamos que, pues en general, pues, lo digo a través de la legislación nacional. Muy bien, ¿cómo más? Ayúdanos, Gustavo. Profe, creería yo que a través de la creación de políticas públicas, precisamente para la implementación y para la garantía de los derechos fundamentales de todos los individuos, no tanto complementado igualmente con lo que dice Laura, la creación de la legislación, pero ir más allá desde el punto de vista práctico de implementación en las regiones. Ok. Daniel Fernando. Profe, creo que también un componente importante para materializar ese deber de respeto que implica el ejercicio de los derechos humanos podría darse con acciones judiciales y mecanismos procesales en el marco del derecho que hagan efectivos precisamente esos derechos. Nosotros podemos tener 1000 leyes. Todos los días podemos expedir leyes. Pero acá hay un punto que ustedes tocaban muy cierto y creo que Gustavo lo decía ahora. ¿Cómo efectivizar esto? Y Daniel lo complementaba aún más cuando dice, claro, las leyes existen, pero ¿cómo poder hablar de este cumplimiento a esta obligación o cómo el Estado lo hace cuando tenemos también procesos eh, que llevan en curso, ¿qué? ¿20 años? Como tal, a la luz de violación de derechos humanos o a la luz de la violación de los derechos fundamentales. Creo que si ustedes miraron sus sílabus, van a encontrar también casos donde ustedes van a tener que estudiarlos a la luz del sistema interamericano, casos a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí se van a dar cuenta ustedes cómo fallan los estados en estas obligaciones internacionales que adquieren de manera voluntaria, ¿no? Que recuerden que al Estado nadie lo obliga a la luz de los derechos humanos. Y en esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque los estados también tienen algo que se llaman que su principio de soberanía como estados. Pero aquí traemos en algo, si el Estado se compromete, no es para que ese compromiso a la luz de esos tratados, esos convenios a nivel internacional, en el caso de los derechos humanos, sea para dejarlos en letra muerta, sino por el contrario, para poder que se dé ese cumplimiento. ¿Ustedes han escuchado hablar del Pacta Sunt Servanda? No, señora. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, el Pacta Sunt Servanda, para no demorarnos tanto, viene de un instrumento internacional que es la Convención de Viena, donde dice que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.
Entonces, no es que el Estado llegue y ah, sí, chévere, vamos a firmar, como lo decía, la eliminación de la abolición de la pena de muerte. Chévere. Ajá, ¿y qué? Si tú te comprometiste como tal dentro de un convenio, de un tratado internacional o una convención internacional, ¿es para qué? Pues para que se dé un cumplimiento como tal a estas obligaciones. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Yo necesito que me vayan diciendo si va quedando alguna duda para no ir pasando el tema, sino pues hacemos como más énfasis de pronto si hay que hacer alguna aclaración. Daniel Fernando. Profe, es que sí sería importante, por ejemplo, cómo analizar de cara al tema del Pacta Sunt Servanda, en este caso en relación con las obligaciones de derechos humanos, porque digamos, muchas veces sucede que el Pacta Sunt Servanda es un principio que se usa en la interpretación del Estado de una forma específica, o sea, en el marco de su ejercicio de soberanía indica que hay como que puede establecer una configuración específica, pero cuando se analizan puntos concretos de ese respeto de los derechos humanos, hay cosas que realmente no cumplen unos estándares mínimos. Y creo que Y, ahí se hablaría ya de unas condiciones mínimas, creo. y más allá, Daniel Fernando, si vamos a esto, y que es lo importante de tocar estos temas a la luz de una clase como esta, si nos damos cuenta, no se cumple, muchas veces esto que prima, digámoslo así, sobre la voluntariedad y ese principio de buena fe de los estados y ese compromiso como tal frente a las obligaciones que adquieren los estados a nivel internacional, lo que yo les decía, ni siquiera cumplen con esos postulados de verdad, justicia y garantías de no repetición. Postulados, miren cómo aquí vamos entrando como tal, y por eso es que a la luz de derechos humanos, ¿sí? ¿Y por qué no decirlo? A la luz también, por ejemplo, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hablamos de situaciones de principios de subsidiariedad o principios de complementariedad, que también eso lo vamos a ver pues de una manera muy rápida, pero cómo a nivel internacional, cuando el Estado, a pesar de que se comprometió de buena fe, de que da una aplicación, digámoslo así, busca o que se compromete como tal, no cumple con esas obligaciones o no cumple con llevar a cabo lo que le obliga ese instrumento internacional, la Convención Americana, el tema de la Convención para el tema de los niños, como tú lo decías también, la Convención de Belén do Pará, entre otras, y ahí es cuando se abre ese espacio para que esos organismos internacionales también le digan a los estados, dentro de unos requisitos que los estados y que quien acude a esos sistemas, en este caso al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos o a la luz de la Corte Penal Internacional, oiga, mire, a pesar de que agoté recursos internos, han pasado 20 años y no se han podido establecer o no se han adelantado las investigaciones, por ejemplo. Entonces, mira cómo empieza a ligarse todo dentro del tema de estas obligaciones también de carácter internacional. ¿Mm? Y aquí viene otro, para que en esto, esta otra obligación, donde nos dice este deber de protección. Mire lo que nos dice acá. El deber de proteger está dirigido a los agentes estatales en el marco de su función para prevenir que se perpetren violaciones a los derechos humanos por parte de particulares, así como crear el marco jurídico para cumplir con este fin. El Estado debe, por ejemplo, crear leyes penales que sancionen la violación de derechos humanos. Les pregunto, ¿Colombia tiene leyes a nivel penal que sancionan violaciones de derechos humanos? Sí, claro, Muchas, ¿verdad? claro. Empezando por el mismo Código Penal. El Código Penal tiene una parte especial solamente para los delitos cometidos en marco del conflicto. Claro, Además, entre claro, pero otros. te digo, empezando por el Código Penal. Entonces, míralo, o sea que podríamos decir, el Estado está cumpliendo con esta obligación o este deber de protección. Mire, el Estado, por ejemplo, crear leyes penales que sancionen la violación de los derechos humanos, cualquiera que fuera el procedimiento para sancionar a los infractores. Políticas para la supervisión del libre disfrute de los derechos por parte de los particulares.
las fuerzas de policía que protejan a las personas de sus derechos, los órganos judiciales que sancionan las conductas. La obligación de proteger se garantiza per se de inmediato por ser como tal de inmediato cumplimiento. Este deber de protección se puede encontrar para que ustedes vayan llevando también, digamos, ese consecutivo que lo van a ver a la luz de cuando vayan a desarrollar sus lecturas en las diferentes jurisprudencias o sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, mire que acá viene algo que decía ahorita Daniel Felipe, sí, mientras me aprendo los nombres, perdón, Daniel Fernando, que decía él ahora. Sí, claro, y hay las obligaciones, y hablamos de un pacta sunt servandas, y tenemos las leyes, y las tenemos escritas, y tenemos, yo le agrego algo acá, tenemos organismos judiciales, tenemos funciones policivas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, ahí es donde vemos un incumplimiento por parte de los estados, que es lo que conlleva o lo que hace que, vuelvo a ser como muy enfática en eso, que esos organismos internacionales se volquen y digan, venga, espere, aquí hay un incumplimiento como tal, hablo a la luz, por ejemplo, de derechos humanos, que recuerden que la Convención Americana de Derechos Humanos es el órgano, el instrumento principal del sistema interamericano de protección de derechos humanos, entonces se volca como tal y genera una responsabilidad estatal. ¿Quién responde a la luz del sistema interamericano? El Estado. No es el individuo. No es el individuo. Allá responde el Estado. Ah, claro. Ustedes me van a decir, claro, pero ¿qué es el Estado? Y podríamos hablar acá, nos podríamos ir a clases, por ejemplo, de la definición del Estado. Pero más allá de esto, es entender que el que se está comprometiendo a la luz de los derechos humanos para el caso, y por eso traigo las obligaciones internacionales contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, el que se compromete es el Estado. Y el Estado es el que se vuelve ¿qué? Violador de derechos humanos. Si ustedes miran la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ahí van a encontrar eso. El Estado X, el Estado de El Salvador, violó los artículos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ah, por acción u omisión de sus agentes. Ah, eso es diferente, ¿cierto? Eso es diferente. ¿Por qué? Porque, perdón, se violaron derechos contenidos ¿en dónde? En el mismo instrumento internacional que la Convención Americana o los otros instrumentos, digámoslo así, que se han desarrollado a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Deber de garantía. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de garantizar es el deber de los estados de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. El deber de garantizar la efectividad de los derechos incluye otras obligaciones que podríamos definirlas como deber de adoptar medidas, provisión de bienes y servicios para satisfacer los derechos, deber de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Cuando hablamos del deber de adoptar estas medidas, ¿a dónde vamos? Miren, a crear y adecuar una infraestructura legal e institucional de que dependa la realización de los derechos. Esta es una obligación progresiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que las sociedades también son cambiantes. ¿Por qué? Porque es que el ser humano también que pues va cambiando. Y cuando hablo que va cambiando, recuerden, ustedes son muy jóvenes como tal, pero recuerden que creo que ayer, como tal, estamos hablando de que sale a sanción presidencial la ley con un tema que fortalece de que no exista el maltrato animal, por ejemplo. Pensemos, voy a decir, ustedes son muy jóvenes, pero hace unos 15, 20 años, ¿será que en algún momento nosotros pensamos que se iba a llegar
a buscar o a pensar en esta protección hacia, por ejemplo, los animales? ¿O será que cuando íbamos a pensar que también íbamos a catalogar, por ejemplo, el tema de los animales a la luz de seres sintientes, o que íbamos a dar grandes debates con el tema de que si los animales tienen derechos o no tienen derechos? ¿Sí? Entonces, por eso es importante ver y por eso esta obligación de que se desarrolla a la luz de adoptar medidas, lo vemos reflejados en eso. Las sociedades no son quietas, por eso hablamos siempre de que es un tema progresivo, de ir avanzando a la luz que las mismas sociedades, que el mismo ser humano como tal, pues necesite generar temas de protección, ¿no? Eh, ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros, por ejemplo, eh, que el agua, el agua, el agua, íbamos a tener que pagarla? Y ahora para consumir agua tenemos que pagarla. Y va a llegar al momento, y si ustedes lo miran a la luz de la historia, frente a diferentes temas, que eso lo vamos a ver cuando lo veamos en DIH, en esa evolución dentro del tema de los conflictos, cuando nos hablan de Primera, Segunda Guerra Mundial, lo que hoy está pasando en los diferentes conflictos a nivel mundial, pero va a llegar el momento, peleábamos por petróleo, hay cosas que se están dando por petróleo también, estamos hablando ya de situaciones nucleares, pero también vamos a llegar a situaciones también por ese recurso como es el agua, ¿sí? Entonces, a eso voy. ¿Y qué pasa? Pues la normatividad de los estados tienen que, ¿qué? Pues adaptar medidas y generar medidas con el fin de proteger, y por eso lo decimos acá, que esta realización o esta obligación se vuelve progresiva, no podemos dejarla estática y no podemos dejarla quieta, no se quedó ahí, no. ¿Para qué? Pues para que esa protección de sus derechos sea gradual. Cuando hablamos de esa provisión de bienes y servicios para satisfacer los derechos, aquí nos dice algo: mediante este deber el Estado debe proveer a las personas con los recursos necesarios para que logren disfrutar los derechos. Este deber no implica la provisión de todos los bienes y servicios para toda la población, sino aquellas personas que por sí solas no pueden obtener esas condiciones específicas. Y cuando hablamos también el deber de investigar, sancionar y el tema de violaciones de derechos humanos, ustedes lo han dicho muchísimo. Y ahora que yo los escuchaba cuando les decía, cuéntenme un poco de ustedes, den cuenta que todos se encuentran vinculados también frente a este tema de investigaciones, frente a este tema de establecer, y por qué no decirlo, dado el caso, pero también, recuerden algo, prevaleciendo esos derechos a ese debido proceso, al derecho a la defensa, bueno, todo lo que conlleva este tema, también si llegado el caso, pues también de sancionar violaciones a los derechos humanos. El ejercicio de estos derechos, acá lo dice, implica adicionalmente que cuando una persona se le han violado los derechos, estos derechos, recibe restitución del derecho vulnerado. Para esto es necesario que se realice la investigación y la sanción sobre esa conducta violatoria, y además que se restituya el goce del derecho mediante la reparación del daño. ¿Sí ven cómo? Aquí empezamos a hablar, César, espera, César, sí, César, espera, no, Daniel, perdóname, Daniel, algo que decíamos ahora, como esos postulados, ¿no? O sea, por más que se firme, porque por más que haya voluntad, una buena voluntad del Estado como tal, pues alcanzar esos postulados internacionales de verdad, justicia, garantía de no repetición, no es imposible, pero cada vez al Estado, digámoslo, tiene que generar medidas, tiene que demostrar más, porque no es solamente hablar de un tema de investigación y sanción, sino también de un tema de reparación hacia pues las víctimas como tal, que con ese hecho pues han sufrido alguna afectación como tal. Y ahí hablaremos de temas de reparaciones y esa reparación simbólica también que se da, o esa reparación, esas diferentes o esos tipos de reparaciones que podemos ver acá, pero era lo que yo les decía, cómo se nos ajusta acá el tema. Mire, se restituye el goce del derecho mediante la reparación del daño.
Mediante este deber se pretende acabar con impunidad respecto de violaciones a los derechos humanos. Yo quiero preguntarle, Fernando, ¿claro hasta ahí? Muy claro, doctora. Perfecto. Carlos, Señora. ¿claro hasta ahí? Sí, profe. De hecho, pues se me viene a la cabeza con relación a este deber de garantía, es en relación con la violación sistemática de los derechos de las personas privadas de la libertad. Pues el Estado colombiano tiene la obligación de garantizarle no tanto la seguridad, sino el bienestar a las personas que están en esa condición, y pues sistemáticamente lo ha hecho la Corte. Estamos en un estado de cosas constitucional desde hace ya más de 20 años. Y pues precisamente en ese sentido, pues se viola este deber de garantía del Estado colombiano frente a estas personas que están, pues nada más que el Estado tiene la posición de garante respecto de ellos. Entonces, en ese sentido, pues quería hacer como ese aporte. Claro que sí, mira, y tú lo estás, el tema que tú tocas, pero si lo miramos a la luz, Daniel Fernando hablaba de ahora de un tema de estas situaciones de violencias basadas en género. Hoy escuchábamos, pues yo veía noticias hoy, cómo se ha aumentado el tema de feminicidio en Colombia como tal, pero si vamos a verlo a la luz de niños, niños y adolescentes también, pero si lo vamos a ver, o sea, si ustedes cogen los derechos humanos, ¿sí? Y empiezan a ubicarlos a la luz de estas tres obligaciones internacionales contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues nos vamos a dar cuenta de que no digamos que el Estado incumple, no seamos tan duros con el Estado, pero sí digamos que ha quedado corto o que va a un paso diferente para poder garantizar esas obligaciones a nivel internacional. El sistema carcelario y penitenciario en Colombia o sea, no hay nada que decir. Y si nos vamos a algo, ustedes que veo que por su formación también van muy enfocados al tema de penal, ¿será que la pena aquí cumple con esa función resocializadora? Entonces, ahí habría mucho eh, que ver, pero es importante en lo que, digamos, nos compete aquí, tener claro el tema a la luz de esto de los derechos humanos. Hago una pregunta, derechos humanos, ¿no? Acuérdense que tenemos que hablar de derechos humanos, ciudadanía y DIH. ¿Por qué? Porque nos toca hablar de conflictos armados. Si ustedes miran el sílabus, así nos va conduciendo. Pero hoy estamos ustedes van a decir, bueno, si hay que hablar de tres cosas, aquí vino la docente y nos habló de derechos humanos, claro, porque nos toca entender digamos así, esos marcos o esos escenarios a la luz de los derechos humanos y a la luz del derecho internacional humanitario. Como les decía yo, el derecho internacional humanitario como ley especial. ¿Y por qué como ley especial? Porque se aplica a la luz de los conflictos armados. Eh, y aquí hay algo de pronto que yo quiero es también como precisar o no precisar. Quisiera que ustedes me ayudaran en algo. ¿Cuáles serían esos principios de los derechos humanos? Porque estamos hablando en derechos humanos. Ya vimos que son los derechos humanos, recuerden, son derechos inherentes al ser humano y nos dicen que sin distinción de raza, de sexo, de opinión política, esos son los derechos humanos. Pero a la luz de los derechos humanos existen unos principios. ¿Cuáles son esos principios a la luz de los derechos humanos? Pues creería yo, profe, que están dados en la Constitución. Pues como normas fundamentales, uno de ellos creería yo que es la inviolabilidad de la vida. ¿Solo de la vida? Carlos, ¿solo de la vida?
Estoy hablando, ojo, porque estamos hablando a la luz de derechos humanos. Entonces estamos hablando de uno, y sí, es un principio. Los derechos humanos son inviolables, pero yo no los puedo situar solamente, y aquí quiero de pronto ser como muy enfática en esto e invitarlos más allá a que ustedes que son curiosos dentro del conocimiento eh, puedan tener la Convención Americana de Derechos Humanos, la observen y se van a dar cuenta de ese dossier de derechos humanos que contempla la Convención Americana de Derechos Humanos y que la comparen a la luz de nuestros derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque no solamente podemos hablar de derechos humanos a la luz por ejemplo, del derecho a la vida, sin decir que el derecho a la vida como tal no genere o no sea podríamos decir, el derecho más importante, ¿sí? Pero eso no quiere decir que los centremos porque existen un sinnúmero de derechos humanos que son permanentemente violados, ¿sí? En este caso, en el escenario de derechos humanos, por los estados. Daniel. Sí, creo que hay varios principios, según recuerdo, que son inalienables, es decir, que no se Quieto. pueden enajenar, Inalienables. no se pueden vender, no se pueden transar, Ok. no se puede comerciar con ellos porque no son objeto de comercio, porque los seres humanos no son objeto de comercio. Así es. Yo no puedo llegar y decirles a ustedes, buenos días, hola Laura, ¿cómo estás? Te vendo mi vida o te vendo mi dignidad. O sabes qué, Laura, te voy a vender mis garantías judiciales o mi protección judicial. No lo puedo hacer. Perfecto. Son inalienables. ¿Cuál más? Inalienables, imprescriptibles, es decir, que se pueden exigir en cualquier momento. Así es. También son intangibles en algunos casos, que significa que no pueden ser afectados por estados de excepción, Ujú. pero eso creo que sí tiene sus condiciones particulares. Sus limitaciones, ¿no? Ahí es Sí, contrario a muchas cosas, Daniel, porque muchas veces nos dicen que los derechos humanos no se pueden limitar, ¿sí o no? Eso es lo que nos dicen. sí, exacto. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de situaciones en estados de excepción, ¿no hay limitación de derechos humanos? Sí, hay una limitación, pero hay un núcleo esencial de derechos que sí son absolutamente intangibles. Ok, sigue, muy bien. Sigue, nos faltan. Son universales, aplican a cualquier ser humano solo por su condición de ser humano, Sí, y con independencia inclusive de su estatus político, porque en el caso de los apátridas no requiere un vínculo con un estado ni una nacionalidad. sí. Y no me acuerdo, creo que se me va un principio, pero no recuerdo cuál es. Bueno, estamos hablando que El son que, Dime. el que dice, es que no sé cuál es el término, pero el que uno no puede, no lo puede ceder, o era el que ya, el primero que dijo Daniel. Estamos Uno hablando no de puede que renunciar a ellos, más bien, no son ser, son irrenunciables. Exacto, irrenunciables. exacto. Son irrenunciables. Entonces Mm. estamos hablando, miren, aquí nos dice, los derechos humanos son universales, son indivisibles, los derechos humanos son inalienables, ¿cierto? Que lo decía ahora y lo explicaba muy bien Daniel, pero también nos decía sobre el tema de los derechos humanos eh, que podemos hablar que hay una progresividad también dentro de los principios de los derechos humanos, que lo mirábamos ahora, ¿sí? Interdependientes, ¿m? Universales, tenemos también inalienables, son progresivos. Entonces, mire cómo el núcleo central, lo dijo Daniel ahora, a pesar de esas excepciones que existen, es el ser humano. Yo no puedo negociar mi vida. Yo no le puedo vender a Daniel mi vida. Ni yo le puedo decir, perdón, son indivisibles. Yo no le puedo decir, ve, Daniel, te vendo, o Laura, ¿sabes qué? Te voy a vender media vida. ¿Listo? Te voy a vender media vida. ¿Sí? Solamente hace esas negociaciones, Daniel, cuando está enamorado, ¿sí? Uno no le dice, no, tú eres mi vida. Sí, pero pues eso son en cuestiones del amor
como tal, ¿sí? Pero pues en situaciones normales a la luz de los derechos humanos no se pueden, no podemos negociarlos, no podemos transferirlos, nos persiguen porque son nuestros como tal. Entonces, por eso, algo que le decía yo a Carlos ahora es, los invito a que ustedes puedan entrar a mirar cuando hablamos de todo el tema de derechos humanos, váyanse a la Convención Americana de los Derechos Humanos y puedan observar muy bien qué tiene esa Convención Americana de Derechos Humanos y comparémoslo con estos derechos fundamentales también. Y se darán cuenta ustedes cómo estos principios, y porque es claro que ustedes tengan estos principios, porque cuando hablemos del DIH, que creería yo que es en la próxima clase, cuando hablemos de derecho internacional humanitario también nos vamos a encontrar con unos principios. Pero les voy a dejar acá algo para que me haga el favor, no sé. Eh, Laura veo que es la cuota femenina del grupo, ¿sí o no, Laura? No tenemos más niñas por ahora, Parece, más profe. mujeres, ¿cierto? Eso Bueno, parece. Laura, La perfecto. consentida, profe. Sí, bueno, muy bien, muy bien. Entonces, Laura, que es nuestra consentida, para la próxima clase, porque ya aquí yo ya me despido de ustedes en esto, necesito que me acuerdes, fuera de estos principios a la luz de los derechos humanos, que me acuerdes para hablar de unos principios que existen en el uso de la fuerza en derechos humanos, que son diferentes a los que acabamos de nombrar. Entonces, Laura me dice, profe, recuerde que vamos a empezar a hablar de esos principios de derechos humanos, pero para el uso de la fuerza. ¿Listo? Listo, profe, sí, ¿Quedas con el señora. compromiso, Laura? Sí, señora, profe. Perfecto. Creo que no escuché hablar a Jefferson. Jefferson, ¿cómo estás? Jefferson. Hola, buenas noches, qué pena. Voy acá saliendo del trabajo. Eso es otra cosa. Bueno, listo, chicos. Jefferson, cuéntame un poquito de ti, porque ya la clase se nos va a acabar, pero cuéntame un poquito de ti. Vale, Doc, yo soy profesional en criminalística, soy técnico en fotografía y video y actualmente me desempeño como analista de investigaciones. Soy encargado del área de investigación de incidentes de incendios, explosiones y NMQR del Cuerpo Bombero Voluntario de Florida Blanca. Eso queda en Santander. Entonces, en pocas Perfecto. palabras, me desempeño como investigador de incendios. Perfecto, perfecto. Y estamos acabando con nuestro medio ambiente, ¿no, Jefferson? Y le echamos la culpa a estos cambios climáticos y decimos, uy, pero ¿qué está pasando? Y el peor destructor que tenemos somos nosotros mismos, no cuidamos. Y nosotros somos unas generaciones todavía muy privilegiadas. Por eso me encantan estas clases desde el punto de vista del humanismo que tenemos en los derechos humanos, me encantan por eso. Pero no nos damos cuenta cómo nosotros mismos, puede que hoy, bien, hoy los incendios, hoy los daños ambientales, los daños también, lo que tenemos que ver en la parte del mar, pero que le estamos dejando a esas nuevas generaciones, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Pregunto, ¿alguna duda hasta acá? Daniel. Profe, realmente es una pregunta para la universidad, que creo que está Elmer todavía presente. Entiendo, con base en la clase de ayer y hoy, que las clases sincrónicas van a ser solo una hora. No sé si me equivoque, pero sí sería bueno que nos aclararan eso, por favor. Buen punto. Ya te digo quién. Elmer, ¿tú me ayudas con eso? Sí, a mí me dijeron que las clases sincrónicas, o sea, el bloque es de 2 horas, pero yo estoy con ustedes en clase sincrónica una y ya quedan ustedes con los profes de la U que los acompañan dentro del desarrollo como tal de sus diferentes actividades. Creo que es así, Elmer. No importa que no puedas activar la cámara.
Dice, excúsenme que no puedo activar el micrófono. La idea es que la clase se divida en dos partes. O sea, Daniel, creería que sí. Aquí dice, aquí. La primera la dicta el docente y la segunda será una tutoría de acompañamiento por parte del profesor Alexander que maneja la plataforma y por parte de mi parte. O sea, profe, pregunta, ¿tienes fechas para los trabajos? Gustavo. Gustavo Corredor, le pregunta a Elmer. Profe, buenas noches, ¿me escucha? No te preocupes, yo sirvo acá también de traductora, Fresco. Profe, ¿me escucha? No. Sí, te estoy escuchando. Profe, es que por lo general las metodologías que venimos con los semestres anteriores, pues por lo general quedáramos con los docentes. ¿No se escucha bien? No se te escuchó claro. Mira lo que, verifícate, porfa. Qué pena contigo, Gustavo, porque no te escuché bien, o sea, no Ahora está sí, claro. Ahora sí. Dime profe, que también Elmer te está escuchando. Dime. lo que pasa es que por lo general ahorita no tenemos plataforma porque supuestamente hay un cambio de proveedor y no tenemos plataforma del módulo. Y las metodologías con los anteriores semestres o los anteriores docentes, pues nosotros abríamos los espacios con los profesores para establecer la fecha de entrega de los trabajos. No sé si con su merced sería la misma metodología que opinan los compañeros o el compañero que aparece en la universidad nos dará una claridad frente a esa situación. Creo que Elmer acá nos está diciendo lo siguiente. Gustavo, te digo algo, yo sería la mujer más feliz del mundo poder estar con ustedes toda la clase. Como se pueden dar cuenta, a mí estos temas me apasionan muchísimo. Y eso que no hemos empezado a hablar de IH, pero listo. Aquí el Elmer les dice, por ahora, como estamos en clases iniciales y como no hemos avanzado en temas, no tenemos tutorías. Sin embargo, a medida que vayamos avanzando, lo iremos trabajando. Los trabajos se irán colgando. Espérenme en 2 segundos. Aquí él dice en el chat. Los trabajos se irán colgando en la plataforma pues, de la universidad y dentro de la misma plataforma se irán poniendo las fechas límites de entrega. En cuanto a los accesos, por favor, me pueden dejar un correo, quienes no lo tienen, a elmerrincon@usta.edu.co. Ok, no, profe, lo que pasa es que, digamos, unos compañeros ingresaron a la plataforma y pues aparece la plataforma del año pasado y nuestra monitora Morelia nos informó que la plataforma de unos cambios y obviamente no aparece a la actualidad ninguna clase cargada hasta el momento o eso. Y pues como las graban, pues se cargan en la misma plataforma, pues obviamente no se podrán cargar porque no está habilitada la plataforma o como veníamos trabajando nosotros anteriormente. Ok, ok. Sí, porque yo sé mañana, ok, para que tengamos claro el manejo de las mismas y cómo se harán las entregas de los trabajos. Ok, listo. Sí, sí, Gustavo. Sé que hubo como una migración, algo estaba pasando con la plataforma, porque yo también solicité pues el ingreso para ir acompañándolos a ustedes en mi tema con respecto a lo que ustedes tienen que manejar en la entrega de sus trabajos, pero sé que se están haciendo unos ajustes también de las plataformas. Hasta ahí pues supe yo. Tengo una pregunta, muchachos. ¿Este horario a ustedes les sirve? O yo les pregunto, o sea, yo no tengo ningún problema, la disponibilidad de ustedes también pues puede ser, creo que volvemos a tener clase el 12 de marzo. Entonces me decía la universidad que, perdón, que cualquier situación con respecto a algo, pues podíamos manejarlo entre ustedes y nosotros. No sé si para ustedes el horario a las 18 horas, a las 6 de la tarde está bien, o sea, yo estoy abierta a lo que ustedes me digan. Perfecto. Yo veo aquí a Laura por el chat. Igual, si cualquier cosa, pues yo estaré supremamente atenta, ¿sí? Al tema. Les voy a dejar. Profe, qué pena, con el horario no hay problema, quería solicitarle, profe, no sé, el tema de las plataformas siempre han sido pues un inconveniente en la universidad, entonces a pesar de que el tiempo sincrónico es muy poquito, si fuese posible sacar unos 2 minuticos
para aclarar ese tema de los trabajos o definir, sí, definir, de pronto ya en la próxima clase, no ahorita, pero sí empezar a definir porque el tema de la plataforma ha sido complicado en todo el tiempo que llevamos en la maestría. Entonces, siempre nos ha resultado mejor cuadrar directamente con los profesores o de otra manera, porque la plataforma, de verdad, es terrible y no sabemos cómo vaya a seguir. Perfecto. Laura, te digo algo, yo no te puedo dar esa respuesta, digámoslo, porque él, pues, por eso le preguntaba yo a Elmer con respecto al tema que sí me parece importante que lo aclararan, pues, por el tema de ustedes. Yo no tengo pues ningún inconveniente, pero pues necesito también que la universidad nos habilite y les habilite a ustedes y les dé como esa guía, cómo van a hacer las entregas y demás para el acompañamiento que la universidad pues les realiza con respecto a eso. Entonces no sé, Elmer ahí o si tú te después hablas con ellos, porque sé que estás conectado, pero estás teniendo problemas con el micrófono, como pues nos informas por el chat, pues que guía podemos darle a ellos también aquí a través del chat. Bueno, no sé, creo que también está teniendo problemas, Laura. De verdad que no tengo la respuesta para darles a ustedes con respecto al tema. Pensaría yo que ahorita Elmer y no sé quién más los acompaña ahora en este espacio que queda como tal de la clase, eh, como para aclarar ese tema del acceso a las plataformas y demás. Ah, perdone. En cuanto a los accesos, por favor, con gusto les colaboro. El día de mañana, si les parece, luego de la sesión, solventamos esas dudas con el profe Alexander, ahí está escribiendo, que es el monitor, para que tengamos claro el manejo de las mismas y cómo se harán las entregas de los trabajos. ¿Listo? Muchas gracias. Para todos, para Carlos, para Elmer, para aquí, a ver, a todos estos chicos que están acá, para Fernando, para Gustavo, Jefferson, Laura, Mario que se acabó de conectar. Muchísimas gracias. Yo espero acompañarlos de verdad, darles lo mejor de lo que yo conozco, sé y he aprendido también en esta parte profesional. Estaré atenta para lo que ustedes necesiten dentro de este proceso de ustedes. Gracias de verdad por su participación, a los que estuvieron tan atentos hoy. Los otros sé que siempre el tema con la plataforma es compleja, igual el Zoom, el computador, desplazarnos por nuestros lugares de trabajo para poder atender la clase, pero pues estaré muy atenta. Y lo importante de esto es, recuerden que en mi caso, yo no me las sé todas y la idea de esto es que podamos construir el conocimiento. Créanme que como docente, siempre he tenido la oportunidad, también soy docente de otras universidades, no solamente dentro del punto del sector defensa, sino también de otras universidades. Eh, Siempre creo que o me voy más yo, llevo más de conocimiento de ustedes que de pronto lo que yo puedo aportarles dentro de estas clases y hoy aquí que los escuchaba, sé que para mí la experiencia con ustedes va a ser enriquecedora en mi conocimiento y lo que ustedes necesiten a la orden y creo que nuestra próxima clase es el 12 de marzo. Entonces, espero pues de verdad que ya hayan podido solucionar de aquí a allá sus problemas como tal. eh, y nada, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase. A todos, muchas gracias y súper atentos. Gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Muchas Profe, gracias, profe. Buenas noches. muchas Muchas